Obesidad y estilo de vida. Desde hace unas décadas atrás, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Algunos datos que aportan más detalles son los siguientes. Por ejemplo, desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuadruplicado entre los adolescentes. En 1922, 2.500 millones de adultos, más de la tercera parte de la población mundial, entre 18 y más años, tenían sobrepeso y de ellos 800 millones eran obesos. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud adoptó las siguientes líneas estratégicas, entre ellas la alimentación saludable, actividad física, políticas fiscales de regulación y comercialización, entre otros. A continuación, se verá un conjunto de datos relacionado con la obesidad y el estilo de vida. Algunas abreviaciones que más adelante se verán son las siguientes. Y también variables que se estudiarán, que se analizarán. La altura, el peso, aporte calórico, consumo frecuente de alimentos, frecuencia de consumo de vegetales, número de comida, ingesta diaria de agua, antecedentes familiares, frecuencia de actividad física. Restricciones. Las variables objeto de análisis en el presente estudio serán las variables numéricas. A continuación, pasamos a describir y explicar el dataset escogido relativo a la obesidad. En primeras líneas del código, como pueden observar con el mouse, tenemos las librerías necesarias que se van a utilizar, como Pandas, NumPy, Seaborn. En líneas posteriores, leemos el archivo de tipo CSSB. Y se tiene un ejemplo de 50 filas de datos. Sobre la información que contiene, o los datos que contienen, se toman en cuenta las siguientes o 5 variables numéricas. Age, altura, peso, cantidad de consumo de agua, frecuencia de ejercicios diarios, que son de tipo entero, o en este caso numérico. Ahora, las dimensiones del dataset. Estas tienen 17, o esta tiene 17 columnas y 2.111 filas. A continuación se describirán algunos datos estadísticos de estas columnas. Por ejemplo, de la columna edad, tenemos una media de 24 años, un mínimo de 14 años y un máximo de 61 años. La desviación estándar es de 6.34. Sabemos que cuanto más se acerca a cero la desviación estándar, es que están menos dispersos los datos. Entonces, podemos concluir que los datos para edad, para esta variable, están más o menos dispersos. ¿Qué podemos decir de la altura? De la altura. Tenemos un medio de 1,70 centímetros, un mínimo de 1,45 y un máximo de 1,98. Y la desviación estándar es de 0.09. Entonces podemos decir que los datos están relativamente agrupados hacia la media y no están dispersos, o sea, son uniformes, ¿no? Y más adelante se va a ver en la campana de Gauss cómo es que se grafica. A continuación, por razones de tiempo, vamos a ir pasando, ¿no? Verificamos si hay valores perdidos. No tiene el dataset ningún valor perdido. A continuación vamos a ver la gráfica y distribución de las columnas numéricas. Como explicamos adelante, por ejemplo, relativo a age,
se puede ver que hay una campana de Gauss. También en altura y en peso, que no son perfectas, están alineadas hacia la derecha o izquierda, pero se puede observar que hay la normal. No cumplen necesariamente o no cumplen las otras columnas. Por ejemplo, aquí el consumo de agua o la cantidad de ejercicio diario no se ajustan a lo que es una columna o algún tipo de distribución uniforme o la columna o la normal, ¿no? Aquí vamos a analizar las variables objeto de estudio, que son, por ejemplo, age, ¿no? Como podemos ver donde está apuntando el mouse, tenemos una media de 24 y ahí se puede ver más o menos cómo tendría que estar la normal. ¿Hay valores atípicos? Sí. Y podemos verlos aquí, unos cuantos valores atípicos. Hacia la derecha. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la columna peso? Se asemeja a una campana normal. Vemos que la media es de 80 kilos. Entonces, está alineado hacia donde se puede ver con el mouse, alineado debidamente, ¿no? Tiene un pico también aquí en los 110 kilos y tiene uno que otro dato atípico, Outlier, aquí por los 180 kilos. A continuación vamos a ver con otra herramienta de forma más específica cómo entender eso de los datos atípicos y la desviación estándar, los box plot, ¿no? Revisando, por ejemplo, para la columna edad, los datos se alinean en torno a la media dentro de la cajita, entre el primer y el tercer cuartil. 22 años. A partir de esta rayita donde ustedes ven la columna superior, a partir de los 35 hasta los 61 años se tienen datos atípicos. Todas estas bolitas son datos atípicos. Y esto concuerda con la desviación estándar, porque se tenía 6 punto y pico de desviación estándar. Entonces, cuanto más se acerque al cero, menos dispersos están los datos, como habíamos explicado anteriormente. Por otro lado, viendo el caso de estatura, esos datos están debidamente alineados hacia la media, porque el único valor atípico que se tiene es hacia la derecha, altura 1,98. Hacia la derecha no se tiene. Entonces, estos datos están debidamente normalizados, ¿no? No es el mismo caso para el número de comidas principales. Este dato tiene datos entre 3, bueno, entre 0 y 4, ¿ya? No es una columna netamente numérica, es más o menos categórica. Pero, número de comidas principales, entre 1 y 4, ¿no? Muchos tienen una comida principal hacia 2, pero son valores atípicos. A la izquierda en este caso. Y aquí entre 3 y 4, también valores atípicos. También valores atípicos. A continuación, vamos a pasar a verificar qué variables tienen correlación. Podemos afirmar de que se creía, técnicamente, por ejemplo, tendría que haber relación entre peso y número de comidas al día, o peso y cantidad de ejercicio físico. Pero de acuerdo con estos datos, casi no tienen correlación. Y las únicas variables que se han visto correlacionadas, más o menos, son altura y estatura. Entonces, de acuerdo con lo que yo sé sobre peso, estos datos no están debidamente calibrados con los que yo estoy trabajando, ¿no?
tienen error. Lo máximo que en este mapa de calor de correlaciones, lo máximo que se tiene es de 0,46. Pero, por ejemplo, altura y número de comidas al día tiene apenas 0,29 de correlación. O cantidad de consumo de agua y altura 0,2. Cantidad de ejercicio y peso apenas tienen correlación, ¿no? Entonces, no son los datos que yo esperaba, pero a continuación voy a pasar a explicar de qué datos se ha sacado la correlación, ¿no? Aquí tenemos un general de todas las variables que pueden tener correlación. Aquí vamos a mostrar la relación entre altura y peso, que son las variables o las columnas que más correlación tienen, que es de 0,46, ¿no? Los datos están medianamente dispersos aquí, como se puede observar. Y tenemos una altura aquí promedio de 1,70, como dijimos, y a los lados están los datos atípicos o booleanos. Los demás datos no están, no tienen mayor correlación. A continuación vamos a pasar a normalizar los datos. Eh, Se ha tomado en cuenta la columna edad y se ha aplicado la primera o la segunda fórmula con max min. Podemos ver aquí el nuevo dataset correspondiente a la columna edad. Y aquí el histograma, ¿no? Los datos antes eran para edad distintos, ahora están entre 0 y 1, como se puede observar. Como apunte, se quería utilizar esta librería, Skilllearn, pero no se pudo porque decía que los datos tenían que normalizarse más, ¿no? O se tuvo problemas con, por ejemplo, gender. Entonces, por eso solo se normalizó una sola cosa, ¿no? A continuación se van a presentar algunos hallazgos importantes. Por ejemplo, sobre la historia familiar de sobrepeso. Eh, Hay un antecedente familiar, ¿no? Como podemos ver aquí, la 1750 dicen que sí. Entonces, hace mucho tus antecedentes familiares. Luego, el medio de transporte que tomas, ¿no? Si caminas, bueno, la mayoría tomaba transporte público, ¿no? Y pocos caminan, pocos utilizan bicicleta, ¿no? Que son donde uno más calorías pierde. También la frecuencia de actividad física. Podemos ver que la gran mayoría considera que en algún momento hace actividad física. Unos 600 que no. Y frecuentemente apenas 1,75, lo cual indica o da razón a los datos de la introducción, ¿no? Más de la cuarta parte de la población o de la tercera parte de la población tiene obesidad mórbida o tiene obesidad, ¿no? Por razones de tiempo no se han hecho más análisis, pero sí en el futuro se harán más análisis.